Vamos a empezar mirando a Estados Unidos, a Donald Trump, después del intento de asesinato del pasado sábado. Bueno, parece que las encuestas le dan cada vez más favorito, parece evidente que los demócratas se resignan a perder y la actualidad pasa por el candidato a vicepresidente, un J.D. Vance, que muchos analistas dicen que es una amenaza para Ucrania. Básicamente decía hace un par de años que le daba igual lo que sucediera con Ucrania y además, bueno, pues es reticente a seguir enviando la cantidad brutal de dinero que se destina al país ucraniano. Por esto te quiero preguntar, Adrián, tanto por Donald Trump como por el candidato a vicepresidente. Bueno, vamos a ver, parece claro que la candidatura de Trump a corto plazo se refuerza, bueno, tanto por el hecho de haber sido víctima de un atentado como por su reacción. Supo reaccionar de forma muy rápida y tremendamente mediática a la hora de proyectar la imagen de un líder fuerte, valiente, etcétera. Algo que evidentemente le añade un activo importante en su popularidad. Pero vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver cuánto dura porque, claro, Estados Unidos es en este momento un país tremendamente fraccionado, tremendamente dividido, con una agresividad latente muy alta. Las élites de Washington, por decirlo de alguna forma, están en una situación de auténtica alarma frente a la candidatura de Trump y entonces es muy posible que esta semitregua, suavizar el tratamiento de Donald Trump dure unos días y poco más y que se vuelva inmediatamente al ataque, ¿no? No hay que descartar nada. Estamos en una campaña con una importancia histórica para Estados Unidos impresionante y dentro de esa campaña todo es posible. Ahora, en principio, la figura de Trump sale reforzada claramente. Vamos a ver efectivamente cuánto dura. Desde el punto de vista de la elección de Vance, bueno, efectivamente, como vosotros habéis dicho, es un activo importante desde el punto de vista de que clarifica todavía más la posición de Donald Trump con respecto al enfoque del conflicto en Ucrania. Es efectivamente una decisión negativa para Ucrania o para el bloque belicista frente a Ucrania, este bloque que considera inaceptable a toda de ninguna manera una posible victoria rusa en Ucrania, frente a la cual están dispuestos a hacer cualquier cosa y de pronto se encuentran con una prevista presidencia de Estados Unidos que va a ir en dirección aparentemente exactamente contraria, ¿no? Sin embargo, en el caso de Vance sí hay un aspecto que puede resultar preocupante y es su, vamos a decir, agresividad con respecto a China. Esos repetidos comentarios hay que olvidarse de Rusia para concentrarse contra China, pues pueden resultar preocupantes porque de alguna forma están apuntando en una de las direcciones que podrían considerarse de riesgo dentro de los aspectos geopolíticos de una presidencia de Donald Trump. Y es que a pesar de que en principio su ideología geopolítica está muy centrada alrededor de este concepto del America First, de que América deje de ser Estados Unidos deje de ser el policía del mundo, y esto encaja perfectamente en ese proyecto multipolar en el que están también China, Rusia, los países emergentes. Sin embargo, su primera presidencia estuvo llena de contradicciones, pues porque esto se conjuntaba con una agresividad en principio comercial, pero no solo comercial con China, pero también agresividad con países como Venezuela o Irán, que ahora resultaría tremendamente contradictoria con este posible acuerdo con China y Rusia para la creación de ese mundo multipolar. Pero claro, también con ese nombramiento de algunos halcones como Pompeo o como John Bolton en su presidencia y sobre todo con esa perspectiva que se ha comentado más de una vez, que puede ser un tanto peligrosa, de que en realidad, como dicen algunos analistas, en Estados Unidos lo que estamos asistiendo es a un reparto de papeles, de tal forma que bajo ese lema de que contra los dos no podemos, es decir, contra China y Rusia a la vez no podemos, que quizás pudiera haber un reparto de papeles en el que los demócratas estuvieran actuando fundamentalmente contra Rusia, mientras los republicanos se concentran contra China y van turnándose e intentando mantener a los dos países, a China y a Rusia, divididos o separados. Yo creo que a estas alturas ya deberían saber que esa separación es imposible y esperemos que esa posición
un tanto agresiva con respecto a China, en parte de Trump y en buena parte también de Vance, no distorsionen lo que podría ser el camino fundamental de una presidencia de Donald Trump en coherencia con ese avance del conjunto del mundo hacia un mundo multipolar. Bueno, pues pendientes también del impacto de la nominación de J.D. Vance a China. De momento hemos visto caídas, por cierto, en los mercados asiáticos ante la expectativa de lo que pudiera suceder. Francisco, quiero preguntarte por lo mismo, tanto por Trump, que ha salido reforzado, como por el nuevo vicepresidente, que bueno, también parece que tiene una postura muy clara en torno a Ucrania. Pues te diría, Sergio, que la elección creo que ha sido muy acorde a lo que es la situación actual de Trump y la situación actual de los republicanos. Primero, con la elección de James Donald Vance, lo que logra Trump es evitar un rhino. ¿Qué es eso de un rhino? Es las siglas en inglés de republicano solo en el nombre. Es decir, aunque matasen, aunque envenenasen a Trump y realmente fuese el elegido nominado antes de ser asesinado, el vicepresidente seguiría la línea de un republicano de verdad y no de un republicano solo de nombre, no un rhino. Luego, la elección de este candidato, pues es un personaje que compartas mucho, compartas poco o no compartas nada sus ideas políticas, hay que reconocerle que es un self-made man, es decir, es un hombre que se ha hecho de la nada, es un hombre que llegó a obtener un cum laude en Derecho en Yale, partiendo de una clase media proletarizada, con una familia bastante problemática. Solo hay que leer su obra Hillbilly, una elegía rural, y se puede ver cómo eran los padres de Vance, o mejor dicho, Bowman, que se cambió por el segundo nombre, por el nombre de del segundo marido de su madre, Vance. Luego también por el tipo de elección que ha hecho en su vida siempre. Es decir, se convirtió al catolicismo en el 2019, está casado con una mujer que también coincidió con ella en los estudios en Yale, que es de ascendencia, de origen de la India y hindú. Es decir, y me gustaría señalar que en cuanto a lo de Ucrania, sí, es verdad que dijo eso de que I got a be honest with you, lo de debo ser honesto contigo, realmente no me importa lo que pase en Ucrania de una manera u otra. Es por lo menos claro, no tiene doblez en ese sentido. No está abogando porque los Estados Unidos abandonen Europa. Más bien quiere poner atención en lo que él considera y muchos consideran la amenaza económica importante para los intereses de las élites norteamericanas, de las élites de los Estados Unidos, perdón, la competencia con China. Y es allí donde quiere poner su verdadero foco. Si queremos saber algo más del personaje, invitaría a que se siguiese en YouTube la conferencia que está colgada, que dio el 27 de abril del año pasado, en los 50 años de la Heritage Foundation, en unas jornadas de Leadership Summit, y allí los argumentos los resumo. ¿Es nacionalista económico? Sí. ¿Apoya a la industria manufacturera estadounidense? También. ¿Deberían garantizar, es lo que dice en esa conferencia, los productos producidos en Estados Unidos a costa de puntos básicos en el PIB? También. También aboga por incremento de los aranceles nuevamente a China e incrementar las oportunidades económicas de esa región, de ese cinturón de los Hillbilly, que es el Rust Belt States, que son el cinturón del óxido de Michigan, Ohio y Pensilvania. Y terminaría diciendo que incluso ha alabado una ley Biden, que es la ley Chips y de Ciencia del 2022, en la que quiere impulsar la fabricación nacional de chips semiconductores. Lo único que veo que es un fan de AUKUS, es decir, en la conferencia de seguridad de Múnich en febrero del año 2024, abogó por un apoyo a Taiwán en términos económicos, y sigo diciendo, un escéptico en muchas cosas, como en el cambio climático extremo, solamente hecho por la mano del hombre, y creo que va a servir para reforzar con claridad lo que es la candidatura de Trump, aunque Trump fuese asesinado.
La candidatura de Trump, sin duda protagonista de esta semana, protagonista también del fin de semana. Eduardo, lo mismo te quiero trasladar, tanto preguntarte por el vicepresidente como por las informaciones que siguen saliendo, las dudas sobre el servicio secreto, y ahora, bueno, pues que se hablaba de que Thomas Crook disparó en un edificio que de alguna forma estaba vigilado por la policía, incluso decían que uno había subido al tejado. Bueno, hay informaciones muy raras que, bueno, vienen de alguna forma a constatar que hay algo muy raro, ¿no?, que sucedió el pasado sábado y que no termina de esclarecerse, más bien al contrario. Yo dudo que llegue a esclarecerse. No sería coherente con situaciones anteriores en Estados Unidos, donde los atentados, a no ser que sea un fanático como el que disparó a Ronald Reagan, absolutamente desquiciado, pues nunca se llegan a aclarar. Efectivamente, hay muchas sombras y a medida que pase el tiempo todavía va a haber más. Se han considerado el uso de más de 3 tipos de armas y diferentes en todo este tiroteo, en los disparos, ¿no? Yo creo que es muy difícil saber la verdad de esta cuestión. Indudablemente hay cosas, y analizándolo simplemente a partir de los datos, un joven subido en un edificio, reconocido por el resto de los asistentes, señalado por ellos y que consigue tomar posición de disparo y actuar, pues hombre, resulta verdaderamente sorprendente, cuando menos, ¿eh? Resulta muy sorprendente. ¿Quién ha acabado con ese tirador? Pues no, tampoco está muy claro, ¿no? No está muy claro. Con lo cual, digamos que ese aspecto está absolutamente en la sombra. No así la candidatura de Biden para las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque en el momento en que Trump levantó el puño con la bandera detrás y aquellos atractivos miembros de la seguridad abrazándole y protegiéndole como saliendo de las rocas, ¿no? Es una imagen totalmente épica que va a quedar para la historia del siglo XXI. Pues quedó claro que ningún otro candidato demócrata iba a querer batirse con una figura así, de ninguna manera, por mucho que yo coincido con lo que ha llamado Adrián, de que en los próximos días empezaran a echarle tierra y porquería encima a Trump, como es habitual. Por ahora no toca, ¿de acuerdo? Pero yo no veo ya a, por ejemplo, Obama, que era mi opción más lógica, no la mía como voto, sino la opción más lógica como candidata demócrata. Lo hemos visto en las imágenes de Time, con Biden ahí en esa soledad abrumadora, etcétera. El mismo día en que se ocurrió el atentado ya dijimos, veréis cómo este hombre se recupera inmediatamente, ¿no? O sea, todo el mundo va a señalar que está estupendamente. Precisamente por eso, ¿no? Precisamente por eso. Las posibilidades de que se lance a la batalla son muy importantes, y le sigue, tiene a Kamala Harris, ha sido su vicepresidenta, pero es más que dudoso que ella asumiese la candidatura con otra persona. Por otro lado, respecto a Vance, Estados Unidos, ¿no? Ese vicepresidente potencial, pues lógicamente pues es una persona que ha identificado algo que administraciones demócratas y administraciones republicanas ya llevaban mucho tiempo hablando. Y es que China es el principal rival de Estados Unidos. Esto es desde la época de Brzezinski, ¿eh? O sea, ya decía en sus escritos y en sus artículos que Estados Unidos necesitaba o bien desgastar o bien buscar como aliado a Rusia si pretendía en algún momento acabar con la verdadera amenaza que es China, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente un candidato que como ha señalado Francisco Javier, como ha señalado anteriormente, pues se identifica mucho con esa América profunda, trabajadora, que al final en vez de átomos desarrolla bits, en vez de bits desarrolla átomos, es decir, el mundo del acero, el mundo de los productos manufacturados, etcétera, pues ve la amenaza realmente en China. Rusia de ninguna manera es amenaza para Estados Unidos en ese sentido. Y lo de Ucrania, pues efectivamente hay que despejarlo, ¿eh? Yo creo que una de las primeras normas que tiene claro un líder militar es que es muy difícil atender a dos frentes.
El único que lo ha conseguido con éxito fue Estados Unidos y no apretando el acelerador en el Pacífico precisamente hasta el final realmente, ¿no? Su estrategia priorizaba a Europa, si había llegado al acuerdo con Stalin y con Churchill. No creo que quieran diferentes y efectivamente Trump, yo creo que está tratando de dar café. El hecho de que, como ha señalado, vaya a haber una cumbre y a la que se invita a Rusia en un momento en el que Ucrania cierra sus fronteras a la salida de hombres en edad militar, pues te hace pensar que la situación no es tan boyante como hace unos meses o incluso años para Ucrania en el frente interior, ¿no? Con lo cual, pues lo que vamos a ver es algo que debe ser lo habitual, que es a los diplomáticos moviéndose para cerrar una agenda que permita a Rusia unas ciertas garantías de cuáles son los temas que se van a tratar y cuáles son los acuerdos a los que se van a llegar para ir o no ir, ¿no? Porque, claro, definición cumbre, ¿no? ¿Qué entiendes tú por cumbre? Ir y nos sentamos y vamos los dos a... No. Yo creo que tiene que estar muy cerradita antes. Yo creo que las cancillerías tienen que actuar y tienen que actuar rápido y bien. Y entonces sí se podría llegar a un acuerdo de alto el fuego, cuando menos, que yo creo que es lo más probable.